Buenas a todos y todas. Hoy vamos a empezar con el supuesto práctico que teníamos para esta quincena de hábitos de higiene. En concreto era un supuesto práctico de una escuela infantil de la Comunidad Autónoma Andaluza y estaba situada en una capital de provincia. Se había detectado que muchos de los niños y niñas, en concreto del aula de 2-3 años, a menudo se encuentran cansados durante el desarrollo de la actividad diaria. La educadora ha detectado que resulta muy probable que no se estén dando unas pautas de sueño adecuadas. Es decir, tenemos aquí este problema que sería el principal, el tema de las pautas de sueño, por lo que ha considerado conveniente analizar la situación y realizar una programación para favorecer estos hábitos de forma que se promocione una higiene del sueño y de una forma amplia y globalizada. Se trata de una escuela infantil a la que acuden niños de una barriada cercana con un nivel socioeconómico medio-bajo. La mayoría de los progenitores tienen empleos con largas jornadas laborales o tratan de realizar trabajos de economía sumergida para poder subsistir económicamente. El índice de natalidad es elevado, con una media de casi 3 hijos por familia. Nos encontramos con un entorno carente de recursos y con poca participación ciudadana, por lo que el tejido asociativo es bastante escaso. En las inmediaciones nos encontramos con una residencia de personas mayores y un centro de educación primaria al que normalmente acuden los niños y niñas de esta escuela infantil. Diseño, por tanto, un programa de adquisición de hábitos de sueño en la infancia para intervenir con este grupo clase, favoreciendo unas pautas de sueño adecuado. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, todas las indicaciones que se nos dan, vamos a pasar a intentar dar unas pautas adecuadas para el desarrollo de este programa. Bueno, recordemos que se trata de un programa de hábitos de higiene, no es un proyecto. Ahora vamos a ver un poco la diferencia, vamos a recordarla, pero antes de comenzar con todo esto quería recordar un poco cuáles son las características del sueño en estas edades, porque es verdad que hemos hecho ya muchos supuestos de hábitos de higiene, pero normalmente vamos al cepillado de dientes, al lavado de manos, y es verdad que la higiene del sueño no se trabaja habitualmente. Y de esta forma podemos decir que el sueño tiene dos funciones fundamentales. En primer lugar, una función restauradora, es decir, recuperar esa energía que vamos gastando durante el día para poder volver a iniciar el ciclo de actividad. Y una función adaptativa, es decir, el sueño lo que hace es prepararnos para enfrentarnos a un nuevo día. Y además, aquí nos dice que el sueño además aumenta la autoorganización de las neuronas, pero sobre todo vamos a esa preparación del nuevo día. ¿Cuál es el ciclo del sueño de vigilia habitualmente? Habitualmente tenemos 3 fases: el adormecimiento, el sueño y el despertar. Y dentro del sueño tenemos 2 fases. Por un lado tenemos el sueño lento y por otro lado el sueño REM, que viene de Rapid Eye Movement, que sería el sueño rápido o agitado, ¿vale? Estos dos tipos de sueños distinguen también la posibilidad de que exista un sueño más ligero y un sueño más profundo, que normalmente tiene menos duración que este sueño ligero, pero que es necesario, ¿no?, para esta recuperación o restauración de nuestro cuerpo. En cuanto al proceso evolutivo del sueño, pasa de ser polifásico, es decir, el ser humano habitualmente duerme cuando es bebé en diferentes fases, etapas temporales, a ser monofásico hasta que finalmente nos acabamos acostumbrando a dormir casi exclusivamente por la noche. Con lo cual podemos decir que el niño comienza durmiendo de 5 a 6 periodos al día, cada uno de ellos entre 3 y 4 horas de sueño, pero que poco a poco esto va desapareciendo. Pero tenemos que tener en cuenta que existen diferencias individuales en los hábitos de sueño, es decir, no todas las personas tienen los mismos hábitos de sueño debido principalmente a sus características o a las características culturales. Por otra parte, el niño tiene que aprender también unas pautas culturales de sueño y vigilia, es decir, lo que habitualmente se desarrolle en su entorno.
Existen diferencias entonces entre el patrón de sueño infantil y el de los adultos, con lo cual no podemos hacer este supuesto práctico con una perspectiva de sueño de adulto, sino que tenemos que tener en cuenta la etapa en la que nos encontramos, que es la educación infantil, y concretamente ahora vamos a ir a la edad. Pero principalmente tenemos que tener en cuenta que los ciclos son más cortos, que es un sueño más ligero y que hay habitualmente más despertares. La cantidad de sueño depende siempre de la actividad física que se ha realizado, de la edad, de las diferencias fisiológicas y de las pautas que tenga el niño o la niña establecidas o asimiladas. En cuanto a las horas de sueño, bueno, pues si nos vamos a este supuesto práctico, podríamos hablar concretamente que nos encontraríamos en esta etapa de sueño, ¿vale? 2-4 años, que son entre 14 y 12 horas. Estas entre 14 y 12 horas no quiere decir que se desarrolle pues, de forma continuada durante la noche, sino que pueden existir también algunos pequeños periodos de siesta. Concretamente, pueden tener a partir de los 3 años incluso solamente una siesta o rechazar estas siestas. Además, la maduración del sistema nervioso central y otros factores influyen en el patrón de desarrollo de sueño, es decir, una estimulación excesiva, problemas físicos, estrés familiar y conductas inapropiadas por parte de los padres, de las madres, pueden crear que haya unos patrones inadecuados de sueño. Esto es lo que está ocurriendo precisamente en nuestro centro de educación infantil, que se nos propone en el supuesto práctico, en el cual pues el ritmo de vida de los progenitores es bastante elevado, con bastante trabajo, hay bastantes miembros en la unidad familiar, la mayoría de ellos, y nos están dando unas pautas de sueño correctas. Mientras que el sueño es un proceso fisiológico, el proceso de dormir es una conducta aprendida, con lo cual tenemos que dar herramientas a estos niños y niñas para que adquieran ese hábito, igual que damos herramientas para que adquieran el hábito de comer u otro tipo de hábitos. ¿Qué alteraciones del sueño pueden darse? Vamos a ver un poquito esto por encima, que sería por ejemplo las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, los movimientos rítmicos, la somniloquía, el bruxismo. Algunos son un poco extraños que aparezcan después de los 2 años, son alteraciones del sueño que van desapareciendo con la edad, pero sin embargo, por ejemplo, las pesadillas y los terrores nocturnos son bastante relativamente comunes en estas etapas más infantiles. ¿Cuál es la diferencia entre pesadillas y terrores nocturnos? Pues por un lado tenemos las pesadillas, que normalmente se produce durante la segunda mitad de la noche, es decir, durante el sueño REM, en el que el niño sobre todo pues puede aparecer más asustado, llorando, ¿no? Al niño se lo despierta y consuela fácilmente en este estadio de pesadilla. El niño puede resistirse un poco al volver a dormir por este miedo que puede presentar y puede recordar perfectamente lo que ha ocurrido por la mañana. En cuanto a los terrores nocturnos, normalmente se producen durante el primer tercio de la noche y durante la etapa del tercero o cuarto del sueño REM, es decir, durante el sueño REM, pero sobre todo ya al final del mismo. El niño normalmente pues parece asustado, confundido, tiene palpitaciones, se agita, ojos desorbitados, es decir, es un poco más interno. Se hace difícil despertar al niño y es difícil consolarlo. Y normalmente se queda dormido de nuevo por sí solo, no hay sueño, no hay recuerdo del incidente por la mañana y suelen remitir de forma más espontánea. En cuanto a las pesadillas, es necesario tratar de prevenirlas a través de la televisión, de cuentos que podemos contarle un poco para prevenir estos miedos que pueden llevar a pesadillas. Tenemos que estar preparados como educadores y educadoras, que atender rápidamente y tranquilizar, que permanecer ahí hasta que se haya calmado. Es necesario también mantener la calma por nuestra parte, hablar de la pesadilla al día siguiente, intentar darle pues un poco un final feliz y respetando también si el menor no quiere hablar del tema y explicarle qué es y que todo el mundo las tiene. Es importante también no despertarle y no dejarle que duerma, pues en este caso con los progenitores, como una forma de refugio. Y también no negarle o estar diciéndole continuamente que no es real, no es real, no es real, ¿vale? ¿Cómo debemos tratar las pesadillas? Pues tenemos que tranquilizarlo, evitar una excitación excesiva, especialmente justo antes de
dormir y comentar esos problemas, dialogar con ellos sobre esas pesadillas. En cuanto a los terrores nocturnos, es importante mejorar la higiene del sueño regulando hábitos y horarios, que además es lo que tratamos de hacer en estos supuestos prácticos, eliminar factores predisponentes como la privación del sueño, la tensión y luego adoptar medidas de seguridad para evitar accidentes en el caso de que la excitación sea excesiva. ¿Y cómo debemos tratarlos? Pues tiene que ser sobre todo conservadora, vigilando que el niño pues no se caiga de la cama, no se pueda hacer daño, pero sin ese despertar no se le debe hablar, ni mucho menos intentar despertarle. El episodio normalmente va remitiendo poco a poco cuando va pasando el tiempo y se vuelve a dormir. Y si siguen, deberíamos comentarlo con el médico. En cuanto a los ritmos de sueño, la actividad y el descanso son dos conceptos muy relacionados y tenemos que tener en cuenta que es necesario establecer un ritmo de actividad adecuado para que los ritmos de descanso también lo sean, teniendo siempre pues, en cuenta las necesidades y las demandas de cada niño o de cada niña. Además, ¿qué tenemos que hacer también? Pues es necesario planificar muy bien los tiempos, las actividades para que haya una alternancia entre las situaciones que requieren más movimiento y las que requieren pues menor movimiento, más tranquilidad, etcétera, etcétera. Tenemos siempre, a pesar de todo ello, que respetar los ritmos individuales. En cuanto a la afectividad y el sueño, el acto de dormir pues está muy ligado a ese vínculo afectivo. Normalmente relacionamos el dormir con esa tranquilidad, ese tener nuestro momento de apego con una persona. También podemos hablar de el apego con objetos o pertenencias. Y luego también podemos hablar de los estímulos externos. Los estímulos externos influyen muchísimo en la concepción del sueño y en ese inicio del sueño y cómo se desarrolla. Y bueno, pues es necesario distinguir un poco también lo que sería el sueño de noche de lo que sería un sueño durante el día, una pequeña siesta en la que sí debe haber un poquito más de claridad y debe notarse que realmente es de día. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que el niño debe saber cuándo empieza la rutina y el momento de acostarse. Por ejemplo, pues recogerlo todo, preparar los materiales para el día siguiente, esto en el caso de por la noche. En el caso del aula pues podemos hablar de recogerlo todo, preparar las camitas o las cunas, etcétera, etcétera, leer un cuento. Utilizar hábitos durante el sueño y permitirle dormir con un muñeco, con su manta preferida. Establecer una rutina fija para antes, es decir, esas actividades preparatorias del sueño. Esto podemos incluirlo también en nuestras actividades, incluir y diferenciar actividades preparatorias de las actividades que se van a hacer para establecer una rutina o actividades durante el sueño o posteriores, etcétera, etcétera. También podemos reducir al mínimo la televisión, los juegos, para evitar un poco lo que hablábamos antes de la excitación excesiva previo a este momento y el control del estímulo a través del ambiente y de la decoración. Para dormir en el cole, recoger el aula, preparar las colchonetas, quitarse los zapatos, aflojar la ropa, dormir a gusto, sin arrugas, sin pliegue, ¿no? Y desear un buen descanso de manera individualizada. En cuanto a la relación afectiva, la actitud del educador, ¿cuál debe ser? Debe ser una actitud siempre serena, tranquila. La dificultad que tiene añadida en este caso el educador es que tiene en clase varios niños y niñas intentando pues promover este hábito de sueño. Pero en este caso, a pesar de las dificultades, tenemos que aprovechar la imitación y la motivación de unos con otros y respetar los ritmos individuales, pero adaptándonos al grupo y a los momentos que vamos estableciendo. En cuanto a la siesta del niño, no sería una siesta del educador, evidentemente, y debe estar atento a posibles problemas o dificultades que puedan surgir durante estos momentos, ver situaciones anómalas o diferentes alteraciones del sueño que puedan darse y satisfacer las necesidades que puedan surgir. Respetando siempre los ritmos individuales y teniendo en cuenta una serie de recursos como por ejemplo son técnicas de relajación, nanas, cuentos tranquilos, el control de estímulos externos, la luz, el ruido, etcétera, etcétera. Por otro lado, hemos dicho que existen unas actividades previas, pero también podemos hablar de unas actividades de la adquisición del propio hábito y también de una adquisición del hábito de despertar.
¿vale? En el caso que nos ocupa, que sería entre 2-3 años, normalmente el niño o la niña ya suele despertarse, a veces suele despertarse un poquito intranquilo, con 3 años ya cada vez menos, porque va controlando este despertar y cada vez menos lo va haciendo sobre una necesidad más fisiológica. En este supuesto práctico, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta en cada apartado? Bueno, pues en la introducción, en la justificación, podemos hablar de la LOE, LOE modificada por la LOMCE o ya LOE modificada por la LOMLOE, que por ejemplo este epígrafe no ha cambiado desde la LOMCE, sino que permanece igual y nos dice en el artículo 13, señala que la educación infantil contribuirá a desarrollar en niñas y niños las capacidades que les permitan adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. La LEA también nos habla de esa formación integral para el niño, para la niña, que ya realmente tenemos que trabajar muchas dimensiones del propio individuo. Y también, por otro lado, nos habla también de la necesidad de que la educación favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida saludable y el respeto al medio ambiente. ¿Qué es un programa? No podemos olvidar de justificar lo que sería un programa y ver que finalmente un programa va precisamente a lo que hablábamos anteriormente, a fomentar esos hábitos de una forma transversal, porque el programa hablábamos que era una planificación microcurricular, es decir, esa planificación que se hace un poco más pequeña o reducida, pero que a su vez es transversal al resto de las microprogramaciones, al resto de unidades didácticas o de proyectos o de tareas que estemos desarrollando con nuestros alumnos y alumnas, y que normalmente se servía de esas actividades cotidianas, de esas actividades de las otras planificaciones microcurriculares para trabajar una serie de actitudes y procedimientos principalmente. En este caso, el programa de hábito de adquisición de sueño, en este caso, tenemos que involucrar o tratar de involucrar a toda la familia, a todos los agentes, especialmente a la familia, ya que el sueño, además de la escuela infantil, se produce en gran parte en contacto con la familia y son ellos y ellas los que tienen que promover precisamente unos hábitos adecuados dentro de la propia familia. En cuanto al contexto que no se nos da aquí, ya hablamos de que era una escuela infantil de una capital de provincia, que había niños y niñas del aula de entre 2 y 3 años y que a menudo estaban cansados durante el desarrollo de su actividad diaria, es decir, algo estaba fallando aquí. Normalmente a la escuela infantil acudían niños de una barriada cercana con un nivel socioeconómico medio bajo. La mayoría de los progenitores tenían empleos con larga jornada o trataban de realizar trabajos de economía sumergida. El índice de natalidad es elevado, con una media de casi 3 hijos por familia, y el entorno no tenía demasiados recursos. De hecho, nos hablaba de que el tejido asociativo era bastante escaso, pero sí, sin embargo, nos hablaba de la existencia de una residencia de personas mayores y de un centro de educación primaria al que van esos niños normalmente que están en la escuela infantil. La evolución pues es siempre constante, y teniendo en cuenta todo este contexto dado, teníamos que indicar unas características y necesidades que nos habían dado anteriormente. También podemos hablar de las características generales de la etapa, de las características generales del sueño en esta franja de edad, porque suelen dormir, pues como hemos dicho antes, entre 12 y 14 horas, incluyendo al menos una siesta, y sobre todo empezaba a ser un poquito más independiente a la hora de dormir, aunque en ocasiones pues todavía tendría una serie de miedos al respecto que aparecen de vez en cuando, y esto es lo que tenemos que ir trabajando. Vamos a contar con una evaluación inicial realizada a través de entrevistas a la familia, de las asambleas, de una observación directa y sistemática y de listas de control. Marcaríamos también unos indicadores pues para conocer mejor las pautas de sueño en cuanto a las horas de sueño, las necesidades de figura de apego, las alteraciones que tiene el niño o la niña en el sueño, las actividades que realiza durante el día o la somnolencia que presenta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más podemos incluir aquí? Para la evaluación inicial podemos incluir unos instrumentos estandarizados. Os he dejado 3, hay muchísimos. Personalmente me gusta más el segundo, pero bueno, vamos a ver los 3. El primero de ellos, que es el Brief Screening Questionnaire for Infant Sleep
Problems, que es más conocido por BISQ. Trata de detectar factores de riesgo de muerte súbita del lactante, rutinas para dormir y detección de problemas de sueño. El tema de la muerte súbita del lactante, en un principio, pues no tenemos que trabajarlo en este sentido, pero sí que podemos ver cómo son las rutinas para dormir y la detección de problemas de sueño en los niños y niñas de nuestra aula. El segundo cuestionario, el cuestionario Beers 6, valora 5 aspectos de sueño. Concretamente nos habla de problemas para acostarse, excesiva somnolencia diurna, despertar en nocturno, regularidad y duración del sueño y ronquido. Este segundo es el que más me gusta porque abarca problemas más relacionados con el propio sueño y sobre todo con las alteraciones del ritmo de sueño, que es quizás lo que está ocurriendo más en este supuesto práctico. Y luego también podemos hablar de la escala de trastornos del sueño para niños de Bruni, que esta escala trata de determinar cuáles son los trastornos de sueño que se están produciendo en un momento dado. En cuanto a los objetivos, podemos hablar del objetivo de nuestra propia orden de 5 de agosto de 2008 como objetivos amplios y generales por el que se establece el currículo de educación infantil en Andalucía. Este objetivo nos decía, entre sus objetivos generales, hablaba el B de adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. Además, también en el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, que sería la área más directamente relacionado, podemos hablar en el punto 4, en el objetivo 4, la necesidad de participar en la satisfacción de sus necesidades básicas de manera cada vez más autónoma, avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas. En cuanto a los objetivos específicos, pues por ejemplo, podemos marcar algunos como serían favorecer que el niño o la niña se relaje para poder dormir mediante la rutina y una actividad tranquila, establecer vínculos afectivos positivos entre padre y madre, hijo e hija, adquirir el hábito de sueño de manera lúdica y agradable, proporcionar al niño estrategias para que aprenda a dormir solo, estimular la relajación del niño o de la niña mediante una actividad calmada, ayudar al niño a relacionar el momento de sueño con un momento agradable, identificar factores que obstaculizan el descanso, crear una rutina de sueño, tomar conciencia por la importancia de un descanso adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los contenidos, hemos dicho que siempre hay un bloque pues, que está más directamente relacionado. En este caso podemos hablar del conocimiento de sí mismo y autonomía personal, pero no exclusivamente. Podemos hablar de la relación con todos los bloques de contenido. Pero sí que es necesario hablar de que se van a trabajar siempre de una forma globalizada, en su triple dimensión y como un elemento transversal. ¿Y qué contenidos transversales así podemos tener en cuenta? Podemos hablar de actividad, de descanso, de apego y vínculo afectivo, de conocimiento de su propio cuerpo, de relajación, de sedentarismo, del juego, de miedos emocionales y emociones asociadas al sueño, etcétera, etcétera. En cuanto a las orientaciones metodológicas, hablaremos de aprendizaje significativo y globalizado, muy importante en este caso, de trabajar en torno a rutinas, de favorecer lo lúdico como una forma o un factor de aprendizaje, de la importancia de lo afectivo y de lo relacional, sobre todo en este caso en los momentos previos al sueño, de una metodología activa y participativa y manipulativa en las actividades que vamos a realizar para adquirir esa rutina, formación del propio profesorado, de los propios docentes y educadores, cooperación y coordinación con otros agentes, participación activa de la familia y sobre todo transversalidad. Porque finalmente tenemos que tener en cuenta que la rutina que establezcamos es lo que acaba creando un hábito que a su vez crea una actitud y finalmente desemboca en un aprendizaje. ¿Qué tiempos podemos marcar? Podemos marcar una serie de tiempos relacionados con diciendo siempre que es transversal, pero relacionados con los momentos de asamblea, de merienda o en este caso de desayuno, los rincones, entradas y salidas, comedor escolar si lo hubiera, pues por ejemplo posteriormente al comedor escolar hacer esa pequeña siesta, preparar el entorno, etcétera, etcétera. Y en cuanto a actuaciones concretas, siempre tenemos que definir las conductas que queremos aprender, en este caso que sería la adquisición de unos hábitos adecuados de sueño y una observación previa, que ya hemos dicho que haríamos una evaluación inicial para ver si la persona, en este caso si el individuo, realiza estas actuaciones independientemente o necesita algún tipo de ayuda o de guía.
¿Qué actividades se pueden realizar? Se pueden realizar actividades relacionadas, por ejemplo, con la mascota, con su historia y los hábitos de sueño. Hablamos también en asamblea, porque muchos de estos niños y niñas ya no dormirán solos. Hablamos también de la decoración de cojines, almohadas para dormir, del taller, podemos realizar un taller con los padres de un muñeco de apego. También realizaremos juegos simbólicos, canciones para la hora de dormir, relajaciones, talleres o escuelas de familia para un poco orientar a los padres y a las madres en el hábito del sueño. También podemos hablar de diplomas cuando hayamos conseguido alguna meta concreta, de la agenda de sueño, esa comunicación con la familia a través de la agenda de sueño, la proyección de luces en el techo, juegos con linternas, teatro negro, teatro de sombra, dibujamos con sombra a través de sus proyecciones, podemos hablar de un emocionario, es decir, pues, que me da miedo. De cuentos, podemos hablar de muchos cuentos, pero por ejemplo podemos trabajar el cuento del niño que no quería dormir, trabajar con retahílas, con frases hechas, a través de diferentes juegos, por ejemplo el juego Imaginamos, en el que previamente a descansar estaremos imaginando qué pasaría, sí, qué podemos hacer con, etcétera, etcétera. Sesiones de relajación, pero ya más destinadas a la vuelta a la calma tras los recreos o tras sesiones de psicomotricidad, es decir, tras haber desarrollado alguna actividad intensa. Escuchamos lo que nos rodea, un despertar cálido, la aromaterapia, etcétera, etcétera. Y muy importante siempre la participación de la familia en cuanto a los recursos, además de los recursos que trabajamos habitualmente con educación infantil. Podemos incluir también recursos relacionados con el descanso y el sueño, en este caso serían colchonetas, mantas, música relajante, tubos de luz negra, cremas, pelotas y otros productos para dar masajes, etcétera, etcétera. También incluiremos material didáctico y curricular y material reutilizado para algunos talleres. Y finalmente, en cuanto a los recursos humanos y recursos espaciales, pues los recursos humanos siempre trabajaremos con el educador, la educadora infantil, los menores, la familia, la colaboración con otras entidades y asociaciones de las zonas, que en este caso son escasas, pero sí que había un par de recursos que debemos tener en cuenta, el voluntariado, el trabajo en equipo dentro del centro educativo, los recursos espaciales, teniendo en cuenta la alusión al decreto 149/2009 y además de utilizar el aula, podemos distinguir diferentes espacios dentro del propio aula o fuera de ella, pero dentro de la propia aula podemos hablar de la zona de asamblea, el rincón de juegos simbólicos, zona de mesa, zona de trabajo, etcétera, etcétera. En cuanto a medidas de atención a la diversidad, pues bueno, más o menos siempre vamos orientando hacia la individualización, el trabajo en agrupamiento heterogéneo, la participación de las familias en talleres, el trabajo en grupos interactivos, el apoyo educativo, la coordinación estrecha con la familia y sobre todo la coordinación con centros de salud, EOE, servicios sociales y otros agentes. Finalmente la evaluación, una evaluación que sea continua, sistemática para ver la evolución del niño o de la niña y trabajaremos siempre desde la evaluación inicial, continua y final de este proceso con unos indicadores de calidad y unos criterios de evaluación a través de unas técnicas e instrumentos. Estas serían las pautas básicas para este supuesto práctico. En la parte de actividades he querido dar unas actuaciones así un poco generales para que podamos también un poco enriquecerla con nuestras propias actuaciones partiendo de estas que ya se han establecido. Como veis, al final no es más que un supuesto práctico de hábitos de higiene, pero sí que tenemos que enfocarlo a unos hábitos de higiene que no solemos trabajar habitualmente, pero que son bastante importantes, que cada vez nos encontramos más en nuestras aulas, esos niños y niñas que están cansados, agotados por unas pautas de sueño inadecuadas, que se da tanto en la actualidad y que inevitablemente tenemos que trabajar con ello. Muy importante, no nos olvidemos en este supuesto práctico de hacer una intervención con la familia de una forma directa, porque finalmente el sueño de más duración se va a realizar directamente con ellos, ¿vale? Así que nada. Simplemente pues trabajemos en este sentido desde la escuela infantil, pero también dando pautas a la familia. Y bueno, sin más, os dejo con estas indicaciones para que podáis realizar la resolución del supuesto práctico de esta quincena. Un saludo.